Buenas tardes y bienvenidos. Ya me han presentado. Acá tenemos una cosita, les vengo a traer particularmente esto. Esta es la representación de la molécula del agua. En un momento me puse a pensar, en muchos momentos me puse a pensar, y en una de mis clases pongo esto, digamos, en la pizarra, dibujo esta estructura en la pizarra y explicaba que yo dedico gran parte de mi tiempo y de mi vida a esta molécula, al agua. Mi trabajo, mis investigaciones versan en el agua. Una de mis estudiantes me estuvo mirando fijamente en su momento y después me levantó la mano y me hizo una pregunta. En realidad fue una intervención. Me mira fijamente y me dice, profe, ¿usted se conforma con tan poco? Y en realidad lo que quiso decirme no es que me conformaba con tan poco. Ella lo que me quiso decir es que era tan feliz con tan poco. Y ahí entendí lo que ella realmente me quiso decir. Y hasta se lo agradecí. De esta molécula que les acabo de señalar depende nuestra vida, algo tan extremadamente sencillo, una estructura triatómica, con un ángulo en el medio. Nuestra vida depende de eso. La situación del agua en Córdoba, ¿no? Aunque no sepamos, la mayoría de los cordobeses tomamos agua de dos cuencas hídricas muy importantes. El dique San Roque y el dique Los Molinos proveen de agua al 100% de la población de Córdoba. Y el tema es que el 70% del agua que tomamos proviene del dique San Roque y el 30% restante proviene del dique Los Molinos. El dique San Roque provee a la zona norte y el dique Los Molinos a la zona sur de la ciudad de Córdoba. Y todos tomamos esa agua. Ahí tenemos algunas situaciones bastante recurrentes en los últimos años, y en los últimos años más todavía, respecto a cómo se ve, digamos, una alfombra verde, mucha proliferación de algas, esa alfombra que permanece hasta en algunos momentos de color azul, que hasta asusta un poco más, ¿no? Porque digamos esto, ¿de dónde viene? ¿A qué planeta pertenece? Pertenece al nuestro. Ese es el problema. Y lo tenemos no solo en nuestro planeta, en nuestra localidad, digamos, lo tenemos en la provincia, lo tenemos bastante cerca. Y no solamente que lo tenemos cerca, sino que nosotros tomamos eso. El tema está dado en que eso que se ve azul corresponde a lo menos peligroso inclusive todavía, porque eso pertenece o corresponde a las algas muertas ya, que cambian de pigmentación, entonces ya no se ven más verde, pero asusta. Y lo verde también nos resulta llamativo. El tema es que ahí vemos una foto bien actualizada de algo casi monumental, que es la nueva autovía, que está ahí cerca del embalse, el dique San Roque en Villa Carlos Paz, y debajo de esa obra monumental, una desobra monumental, un abandono total. El puente no lo podemos tomar, solamente para transitar. Al agua la tenemos que beber, y nuestra vida depende de eso. Ese es el problema. Nosotros hemos puesto la mirada de manera macro, ¿no? Nosotros nos asusta el color verde del agua, nos asusta el color azul que toma el agua, pero no nos fijamos en aquello que es realmente el problema y que no se ve, que está acá. Eso tan extremadamente bonito que se ve es la microcistis. La microcistis es una alga microscópica, una de las 7 u 8 variedades o más de algas tóxicas presentes en las cuencas hídricas de Córdoba, y esta es una micrografía de mi laboratorio tomada y puntualizada allí. Volviendo al foco general, el problema es que, bueno, hay cuestiones que podemos solucionar y hay cuestiones que no. Nosotros vemos esas plantas verdes, vemos esa alfombra verde sobre la superficie del agua, que en realidad no es el verdadero problema. El verdadero problema no se ve y que es este que está allí, la microcistis, que justamente está nuevamente ahí cerca nuestro para poder dar cuenta que el problema es mucho menor. La microcistis es esta alga microscópica que genera una toxina, que es la microcistina, y que esa toxina es tan peligrosa porque se absorbe por piel. O sea, nosotros podemos evitar el consumo de agua, pero usamos el agua para lavar,
utilizamos el agua para el aseo personal, utilizamos el agua para, en general, para un montón de uso, para cocinar. Entonces no podemos prescindir del consumo del agua. Hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta que corresponden al comportamiento de la microcistis y que es una alga microscópica, como les había mencionado, entre 7 u 8 variedades, y genera lo más preocupante, que es una toxina, que es la microcistina, que es esta que se absorbe por piel y que aquí se las presento. Esta es la famosa microcistina. A diferencia de esta molécula que les había mencionado, tan extremadamente simple, nuestra vida depende de esta molécula tan simple y pequeña, y nuestra muerte depende de una molécula mucho más compleja de entender, que casi no la podríamos nombrar, poniéndole un nombre simpático como microcistina, solamente. El tema de la microcistina es que en la mayoría de los casos, el agua que nosotros consumimos, ¿qué puedo hacer yo como consumidor? Le tengo que, cómo me manejo, ¿no? Ahí tenemos la dinámica de esta molécula para presentársela y verle el perfil, porque es muy bonita, terriblemente bonita. Aquí, por ejemplo, la mayoría de los comunes, ¿qué podemos hacer? La mayoría de los métodos aplicados al agua es la cloración del agua, el hervor del agua. ¿Qué pasa con la cloración? La cloración elimina bacterias, agentes patógenos, hongos, pero la toxina no es un agente vivo, es una molécula, es una sustancia, con lo cual, al no tener vida, no la puedo matar. Entonces la cloración genera que la toxina no se modifique, siga activa. En el caso del hervor del agua, el calentamiento del agua, sí sirve para eliminar sustancias, estos agentes me refiero, patógenos, bacterias, hongos, pero por el contrario, y es lo que me llevó a estudiar esta molécula tan particular, es que el calentamiento del agua no solamente que permite que la molécula siga activa, sino que además se vuelve más tóxica de lo que era sin haber hervido el agua. Así que si pensamos que el estrés mata, no pensamos qué pasa cuando tomamos mate. Volviendo al foco central, entonces nuestras cuencas hídricas son como un vaso de precipitados, hay un recristalizador, donde los efluentes cloacales de las localidades aledañas suelen hacer su aporte, sin tratamiento alguno. Además, la deforestación, los incendios que estamos viviendo actualmente generan mineralización de los suelos, que son arrastrados y llevados y contribuyen significativamente a la generación y a la proliferación cómoda de estos microorganismos y toxinas. La ciencia se está encargando de eso, pero ¿qué está haciendo este investigador, este científico respecto a esta problemática puntual? Porque ustedes me escucharán o habrán escuchado las condiciones del agua en Córdoba y pasa esto. Bueno, pero yo, ¿qué hago? Abro la canilla, sale eso y lo veo. Lo tomo, no lo tomo, lo hiervo, no lo hiervo, le pongo cloro, no hago nada, salgo corriendo, ¿qué hago? ¿Sí? Lo más probable y lo más saludable sería salir corriendo, pero bueno, se saturarían las rutas, nos podríamos andar, etcétera, etcétera. Y si tomamos la autovía nueva, seguramente que caeríamos al problema. Es lo más probable. Entonces, seguramente lo que tenemos que hacer es filtrar. Pensemos en filtrar. ¿Qué tengo que filtrar? ¿Y qué característica tiene que tener el filtro perfecto? Pero no un filtro perfecto para cualquier cosa, un filtro perfecto para esta situación. El tema está dado en que un filtro tiene algunos comportamientos y que compiten allí, ¿no? Esto de la absorción versus la adsorción. La absorción es un fenómeno superficial, físico-químico. La absorción es un fenómeno físico que no es suficiente. ¿Qué hacen los filtros convencionales? Un filtro inorgánico versus un filtro dual, que es lo que estoy planteando. Un filtro con características orgánicas, inorgánicas, de manera tal de que el agua pase a través de él, no me lo lleve, no me lo arrastre, no se disuelva el material y así todo pueda filtrar la toxina. Tiene que filtrar, retener e inactivar el problema. Y hay una relación de costos versus el beneficio, por supuesto. Acá les presento entonces la ditoxilita, que es este material que estoy desarrollando y que tengo en mis manos, en realidad en esas manos, que son las mías pero están ahí, y vendría a ser este filtro perfecto, que es una red cristalina, que tiene una estructura, un soporte particular, intersticios que se pueden observar ahí, que están creados, este material no existe, justamente
lo he fabricado, lo he creado para poder tratar de dar una solución concreta a esta problemática puntual. Y hay una sinergia de la potenciación con el uso de este tipo de material, que es la ditoxilita. Acá tenemos entonces qué pasaría: el material retiene la toxina y el agua puede seguir tranquilamente su curso sin arrastrarme el material y sin arrastrar la toxina. Imagínense que es una de las toxinas que genera una de las variedades, entre las 7 y 8 variedades de algas que también generan toxinas. O sea, solamente estoy tocando un punto. ¿Y por qué? Ustedes me preguntarán, ¿por qué no estudia todas? Bueno, es una cuestión de presupuesto, ¿no? La vida, me está llevando la vida a la molécula del agua, imagínense la microcistis, no me alcanza. Entonces, por lo menos es una parte, ir tratando de dar solución, dar respuesta a algo que si este filtro y este material funciona para una de esas toxinas, es probable que funcione para otras. Entonces, acá tenemos una relación muy clara respecto a la unidad de medida de las cosas que hay que hacer a las cuencas de agua, porque ¿qué hacemos en consecuencia? Bueno, hay que hacer una serie de cosas en función del tiempo y es la aplicabilidad. La aplicabilidad de los métodos de optimización del agua. Bueno, a medida que pase el tiempo se van volviendo menos aplicables. Y hay una relación inversa con el costo. Mientras menos aplicables se vuelvan estos métodos, más costosos son. Obviamente, si mientras menos aplicables son y más costosos, menos se va a tratar de poner en marcha una solución. Hoy, ¿dónde estamos parados? Bueno, estamos parados por ahí, y para ser generosos, en realidad estamos mucho más cerca del punto de inflexión, con lo cual se vuelve crítica la situación, porque mientras más cerca del punto de inflexión estamos, casi que se está volviendo el problema un poquito más irreversible. Entonces hay que seguir trabajando en esto. Esta cuestión del deterioro también en función del tiempo, estas variables físico-químicas y microbiológicas que acompañan al deterioro de las cuencas hídricas del agua, en particular, en el San Roque han sido siempre lineales. ¿Eso qué quiere decir? Que el San Roque siempre se deterioró de la misma manera con el paso del tiempo. Eso no es una cuestión agradable, pero ha sido coherente. Mientras que el dique Los Molinos ha tenido un deterioro exponencial, es decir, se ha venido deteriorando mucho más rápido de lo que le ha costado deteriorarse o lo que se ha deteriorado el dique San Roque, habiendo sido el dique Los Molinos uno de los principales espejos de agua y más puros que tenía la provincia de Córdoba. Y conjugué bien, mejor dicho, fue. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ser múltiple, mancomunado. Las zonas y las localidades aledañas a estas cuencas hídricas que utilizan, explotan el recurso y no lo aprovechan, sino que se aprovechan de él, son las principales responsables, y un esfuerzo mancomunado y repartido permite que las acciones sean mucho más aplicables, menos costosas, y que podamos abrir la canilla y estemos tranquilos de que lo que está saliendo por ahí es agua y no otra cosa. Y tiene que ser sistemático. Ese esfuerzo sistemático y sostenido en el tiempo permite que logremos, de alguna manera, alguna solución que sea viable y permanente, porque las soluciones que no sean combinadas de esta manera no terminan siendo soluciones, terminan siendo paliativos que en definitiva terminan llevando a la situación tal como la conocemos hoy. Por lo tanto, y como digo siempre, el esfuerzo tiene que ser de todos y el futuro del agua está en nuestras manos, está en sus manos, está en mis manos, está en nuestras manos. Nos tenemos que hacer responsables todos desde nuestro lugar porque podemos hacerlo y no solamente podemos, tenemos que. Todo este conocimiento y toda esta cuestión que queda guardada en el laboratorio corre el riesgo de volverse total y absolutamente inútil. Por eso estoy aquí para poder compartir un poquito de este conocimiento y brindar una parte de la solución, pero no olvidemos que el futuro del agua está en nuestras manos, así que como en general digo y les digo a todos, cuidemos entre todos el agua. Muchas gracias.